Es momento de iniciar un viaje que revisa la agenda del día, con opinión y la actualidad de Chile y el mundo. Comienza Línea 1 con Alejandro Guillermo. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos en un día frío? Y va a estar frío esta vez, con toda la lluvia y todo eso que viene. Le damos la bienvenida a Línea 1 en un nuevo horario de 7:30, como usted puede apreciar, hasta las 9 de la mañana. Vamos a revisar las noticias de Chile, del mundo, lo más importante de lo que está ocurriendo, y obviamente el centro de la noticia en Chile está en el sistema frontal que afectó este fin de semana a la zona centro-sur. Hay muchos evacuados, inundaciones, ríos desbordados, pero además viene otro, así que atento a la información. Usted nos puede seguir en distintas plataformas: diariousach.cl, Radio Usach 94.5, Santiago TV 51, Zapping TV 166, Mundo Pacífico 522 y por supuesto en las redes sociales de Radio Usach, Santiago TV, YouTube, Facebook y Twitter. Vamos con noticias. Lo más importante de la actualidad. Estos son los titulares. A las 16.580 personas alcanza el total de evacuados por desborde de ríos en las regiones afectadas por el sistema frontal. Hay cerca de 496 personas damnificadas por las lluvias, de las cuales 488 son de la región de O'Higgins, 8 del Maule. Además, hay 776 personas aisladas y 283 que han debido resguardarse en albergues entre O'Higgins y el Biobío. En diversas comunas, además, esté atento, se ha anunciado la suspensión de clases, especialmente en la sexta región del Libertador, Bernardo O'Higgins. El presidente Gabriel Boric anunció en Chillán que durante la jornada de este lunes retornará a Santiago, pero en auto, con la finalidad de recorrer ciudades y zonas afectadas por el sistema frontal en las regiones de Ñuble, Maule y O'Higgins. Además, anunció bonos para las personas y familias damnificadas. Durante la mañana estará en Linares, donde va a conocer los últimos detalles respecto de las inundaciones. La encuesta CADEM difundida este domingo mostró que la mayoría de los consultados prefiere que el 6% de la cotización adicional prevista en el proyecto de reforma previsional sea destinado íntegramente a la cuenta individual del trabajador o trabajadora en las AFP. En cuanto a la gestión del presidente Boric, el 27% de los encuestados manifestó que aprueba la gestión del mandatario, el 69% la rechaza, y recordemos que la encuesta anterior arrojó 28 y 66% respectivamente. En tanto, la alcaldesa de Providencia sube 4 puntos en preferencia presidencial, mientras que el líder de Republicanos, José Antonio Kast, sigue bajando. Llega a 17 puntos, pero completando un retroceso de 10 puntos desde mayo. Vamos a Ecuador. Hubo elecciones presidenciales. La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia de Ecuador, pero en balotaje, segunda vuelta, el 15 de octubre, después de que el escrutinio de las elecciones lo situara con las dos primeras mayorías. Y vamos a Guatemala. También hubo elecciones. El académico, no sé por qué decirle edad, pero tiene 64 años, Bernardo Arévalo de León, de la agrupación política progresista Semilla, fue elegido por amplia mayoría como el nuevo presidente de Guatemala tras superar en las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres, que ha postulado varias veces y que representa sectores más conservadores. Y en Estados Unidos, la tormenta tropical Hillary ingresó la tarde de este domingo a California, Estados Unidos, la primera que azota este territorio en 84 años, con vientos sostenidos de hasta 80 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sigue la locura con el tiempo en todas partes del planeta. Y en deportes, saque la marraqueta, el tecito caliente. Colo-Colo se coronó como el ganador de la zona centro-norte de Copa Chile tras derrotar a Católica en el partido de ida disputado en el Estadio Monumental. Los salvos mostraron superioridad para el dominio del balón, pero no supieron expresarlo en el marcador. Incluso al final anduvieron pasando algunos sustos, 2 o 3 arranques de Católica, que fue lo único que hizo en el partido.
Y a propósito de fútbol, vamos a España. Olé, se quedó con el Mundial de Fútbol Femenino. El equipo hispano se adjudicó por primera vez el título tras imponerse por la cuenta mínima a la selección de Inglaterra, que inventó el fútbol, pero no lo gana nunca. ¿Qué le parece? Bueno, Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra Llanos. Buenos días, Alejandro. Productora, periodista, y la hace todas. Empecemos por el tiempo, porque esa es la noticia del fin de semana y va a ser la noticia de esta semana. Sí, bueno, Alejandro, vamos a empezar con el estado del tiempo, la revisión de la calidad del aire y restricción vehicular para este lunes 21 de agosto. Póngale. Hay preocupación por un nuevo sistema frontal que ingresará durante esta jornada en el centro-sur del país y vamos a estar contando acerca de este tema más adelante. En meteorología para hoy en Santiago, la Dirección Meteorológica de Chile prevé que estará nublado, variando a cubierto y por la noche chubascos aislados, con una máxima de 15 grados. En Valparaíso se pronostica para esta jornada que esté cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, también con 15 grados de máxima. En Concepción, en tanto, hoy estará nublado y chubascos aislados con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. ¿Y le cuento el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo está la calidad del aire? La calidad del aire en la región metropolitana hoy es buena, mientras que la restricción vehicular también rige entre las 7:30 y las 21 horas de hoy. No podrán circular durante este lunes vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010, dígitos 2 y 3. Vehículos no catalíticos sin sello verde, motos con años de fabricación anterior a 2002, buses de pasajeros sin sello verde y transporte de carga sin sello verde, dígitos 4, 5, 6 y 7. La restricción rige en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Alto. En el tránsito, a través de nuestra señal de Santiago Televisión, revisamos el estado del tránsito en las principales calles. Ahí podemos ver Luis Tellero Ojeda, la comuna de Providencia, en Tobalaba, y también lo que sucede en la cordillera, Farellones, donde hay una nieve hermosa. Bellísimo. Ayer Santiago, desde Peñalolén arriba, se veían los árboles del Cerro San Cristóbal. Y sin lente, así nomás. Se veía la cordillera de la costa, existe. Sí, se ve también desde Peñalolén, de lo alto, se ve la unión de las dos cordilleras. Exacto, maravilloso. Hermoso. Estuvo eso. Y prepárese porque va a seguir siendo noticias. Cualquier cosa. Sí, vamos a ir más adelante con un experto en meteorología que nos va a dejar más informado acerca del tiempo. Ahí vamos. Transporte informa, estamos con Transporte informa que... Sí, ahí tenemos una congestión, mire qué raro. Tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 20 y 8, debido a flujo vehicular aumentado. Hay que considerar tiempo extra en el desplazamiento a Maipú, Alejandro. Sí, porque cuando llueve todo el mundo saca el autito. Claro, y se producen los tremendos tacos. Así que estaremos atentos con el tiempo. Cualquier novedad, usted se viene para acá. Ya, porque a la gente le gusta saber la noticia de última hora. Bueno, les cuento que se fue un frente, pero llega otro, pero con características aparentemente distintas. De eso vamos a conversar con el académico Edgardo Sepúlveda, investigador climático de la Universidad de Santiago de Chile, del Instituto de Física. Profesor, ¿cómo está usted? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Nos podría hacer una diferencia entre el frente que se va y el frente que llega? Bueno, principalmente la temperatura. Este segundo frente que está llegando va a tener temperaturas más bajas, lo que es bueno porque aquí lo que nos preocupa, la principal variable es la isoterma cero, ¿no es cierto? La altura de la isoterma cero. Al tener este frente con temperatura más baja en este momento, la isoterma cero va a estar más baja y por ende podría haber más acumulación de nieve y, bueno, menor probabilidad de deslizamientos también, ¿no? ¿Cuán intenso se espera que sea este nuevo sistema frontal? En términos de precipitaciones es similar, o sea, vamos a seguir acumulando la misma cantidad de precipitaciones que se ha ido acumulando este fin de semana. Claro, revisando los datos que se han estado actualizando constantemente, en la cordillera de la región metropolitana podrían precipitar desde 100 milímetros
¿no es cierto?, que se podría ir acumulando como nieve, pero la zona más afectada ya hemos visto que ha sido la región de O'Higgins y la región del Maule, donde se podrían acumular otros 300 milímetros durante el resto de la semana. Y claro, la ventaja ahora es que la isoterma cero va a ir bajando debido a que el río atmosférico, que es, digamos, el fenómeno que está alimentando estos frentes, va a empezar a debilitarse. Los ríos atmosféricos están asociados con alta precipitación y altas temperaturas, eso suele subir la isoterma cero. Pero como se está debilitando este río atmosférico, la isoterma cero debería tender a la baja. Así que podría acumularse un poquito más de nieve en la cordillera precordillera. No obstante, el riesgo de seguir acumulando, digamos, los caudales de los ríos que vienen de la cordillera es alto aún, ¿no es cierto? Ya se han desbordado algunos ríos en la región del Maule, de hecho. Don Edgardo, profesor, ¿esto cómo va a comportarse en los próximos días? Porque entiendo que va a haber varios días con chubascos, nieve, con todo un poquito. Sí, mira, el frente se va a desarrollar con fuerza en el sur, ¿no es cierto?, en el centro, la zona centro-sur, región del Maule, y va a ir avanzando hacia el norte, región de O'Higgins, para entrar a la región metropolitana ya el día de mañana, con un poco más de fuerza. La región metropolitana no es la que está recibiendo la mayor cantidad de precipitaciones. Acá lo preocupante sería la zona de la región del Maule y la región de O'Higgins, que son los que ya están afectados. Lamentablemente la superficie, ¿no es cierto?, ya no tiene la capacidad de seguir absorbiendo el agua. O sea, la superficie ya fue colapsada durante este fin de semana, así que los riesgos continúan durante el resto de días. Estamos hablando de una duración hasta el día miércoles probablemente. Hay que estar revisando constantemente, el pronóstico está complicado. Profesor Sepúlveda, estamos conversando con el profesor Edgardo Sepúlveda, investigador climático de la Universidad de Santiago. ¿Podríamos decir que el país y las zonas, por lo menos centro-sur, está avanzando hacia un año más normal en términos de lluvia, llegar a cuotas que estábamos acostumbrados en el pasado, o sigue estando con un alto déficit de agua y de nieve? Esa buena pregunta. Sí, esa buena pregunta, Alejandro. No, lamentablemente aún continuamos con déficit. Claro, ese es el problema, que al parecer que la nueva normalidad, lo podríamos llamar, lamentablemente, es que vamos a tener siempre estos eventos de precipitaciones bien concentrados, ¿no es cierto? Mucha precipitación en periodos de tiempo relativamente cortos. Claro, los efectos, los impactos son mayores. Tenemos inundaciones como los que estamos teniendo en este momento en el sur, pero lamentablemente si vamos sumando todos estos eventos particulares a lo largo del año, aún así quedamos en déficit. ¿Y es muy grande o es menos que el año pasado, como para por lo menos empezar el día con algún entusiasmo, con alguna motivación, profesor? En este momento estamos alcanzando la misma tasa del año pasado, el acumulado del año pasado. Ya estamos superando, estamos justo en el borde ahí superando, pero aún así en déficit por ejemplo, en el caso de Santiago, un déficit de casi 50% respecto a los años normales. Ya recordemos que en una situación normal es que tengamos precipitación distribuida a lo largo del invierno. Recordemos que hasta ahora, tuvimos el evento de junio pasado y otro evento particular mucho más débil. Ahora tenemos este otro evento fuerte en agosto, y aún así no hemos logrado acumular lo que se necesita. Ahora, se prevé que para septiembre, octubre, vamos a continuar teniendo algunas lluvias que podrían, digamos, seguir aumentando la tasa, digamos, la precipitación anual deseada, pero dudo que se alcance lo necesitado, ¿no es cierto?, la tendencia normal. Muchas gracias, profesor. Un agrado conversar con usted y despertarlo bien temprano. Sí, yo tengo diferencia horaria, que no me encuentro en Chile en este momento. Sí, por eso que lo estamos llamando. Don Edgardo Sepúlveda, académico de la USACH, investigador climático de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a reflexionar sobre otra noticia muy importante. Analizamos los temas importantes, las reflexiones de Alejandro Guillet en Línea 1. Las elecciones en Renovación Nacional, para el gobierno importante, para la derecha también. ¿Para dónde va la derecha? ¿Para dónde va la oposición? Era importante en estos comicios porque hay tres tendencias bastante marcadas y una en particular muy radicalizada. Por lo tanto, el resultado tiene que ver con las posibilidades o no de diálogo en el país, como espera la mayoría. Pero hubo reacciones una vez que se conocieron los cómputos y ahí conversó el diputado Diego Schalper. Tenemos un resultado que es bastante
claro en la resolución del Tribunal Supremo, donde 2 listas, la de la senadora Paulina Núñez y la del senador Rodrigo Galilea, han pasado segunda vuelta. Estamos muy contentos como partido, lo que significa construir una elección de Arica a Magallanes. Casi 12.000 personas, votaron en esta elección, y eso es muy importante porque habla de un partido que tiene la fuerza y la capacidad de no solo constituir una mayoría en Chile, sino que además de movilizar personas en la realidad y en los terrenos. Importante esa participación, puede que no suene mucho a algunos, 12.000 personas votando en una elección hoy día es atípico. En general los partidos están bastante capa caída y Renovación Nacional mostró que pudo movilizar a sus bases, pero además fue una elección donde había mucha tensión interna por lo que estaba en juego. ¿Cuál es el dato? Que las bases de Renovación Nacional aguantaron a pie firme la tentación populista. La atracción que está ejerciendo republicanos en sectores de la derecha ya de alguna manera atrajo a la UDI, incluso a sectores empresariales de jóvenes. Pero la verdad es que los sectores, por llamarlo así, de mano dura pero dialogantes, sumaron más del 72-73% de los votos y van a segunda vuelta. Paulina Núñez, primera mayoría, 38%, y el senador Rodrigo Galilea con el 32%. Ambos son senadores. Bueno, todos los 3 candidatos eran senadores. Primera noticia importante, la derecha social. Paulina Núñez, lo que se llama la derecha con agenda social, que entiende de cambios, que ha propuesto cambios, que ha hecho intentos de crear ambientes, por lo tanto para el gobierno y para todo es un alivio porque es una oportunidad. A ver, cómo la toman es otro cuento. El segundo lidera una lista que se llamó de continuidad de la gestión de la actual directiva, encabezada por Francisco Chaguán, y constituyen ambas la derecha tradicional, más fuerte en regiones que en Santiago, más bien de clase media emprendedora, pero que le gusta mano firme, pero también entiende que hay que dar gobernabilidad y el diálogo. Lo han manifestado y han jugado un rol importante. El gran derrotado, bueno, la fracción nueva, creada por el ex parlamentario y ex presidente del partido Carlos Larraín, un gran financista además del partido, hombre que le compite a Piñera, ¿no? Tienen rivalidades hasta quién tiene más dinero. Nostálgicos de pinochetismo, afín a una derecha republicana y a sus métodos, a la política de fuerza. Recuerde que Larraín fue el que dijo que a este gobierno había que apretarlo hasta que gritara las cosas que ellos quieren oír, y con muchos recursos económicos. Como sea, llegaron terceros con el 28% de los votos. Quien gane la segunda vuelta va a tener que tener pendiente este grupo, porque el partido se dividió en 3/3 y ese intento de giro hacia la extrema derecha ha encontrado eco en militantes más jóvenes, más ambiciosos, más cómodos en el estilo de choque de los republicanos, el ímpetu de la juventud también. Apuestan al desgaste del oficialismo, a retomar el poder en 2 años más, aguantar ahora el precio que sea e iniciar un ciclo restaurador de la hegemonía conservadora en nuestro país. Por eso sacan a Pinochet, el proyecto de Pinochet y todo eso. Pero lo claro es que RN, como digo, está en 3/3, 3 almas, 3 visiones de la política. 2 se pueden entender más los que van a la segunda vuelta, pero las tensiones internas no van a parar. La tentación republicana ha logrado ya arrastrar a la UDI a la lucha por la hegemonía del control de la derecha política, y también está conquistando adherentes en el empresariado, cosa impensada. Ha llegado incluso al Chile vulnerable, que siente que los partidos tradicionales no le responden a sus demandas, y por lo tanto ese grupo republicano más populista consigue algo. Para la nueva directiva va a ser clave lograr acuerdos rápidos y profundos, sinceros con el gobierno del presidente Boric, porque el tiempo juega en su contra. Vamos con otras informaciones. Una pausa y regresamos a Línea 1. Existen los circuitos eléctricos, los circuitos de carreras y también nuestro circuito cultural. Un camino donde se reúnen todas las formas de expresión y sus protagonistas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradiciones. Sigue la ruta del mundo cultural en este circuito. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, Circuito Cultural por Radio USACH 94.5 y Radio USACH TV, canal 50.2, señal digital abierta.
Hoy los temas que interesan e importan van más allá de lo contingente. Necesitamos una mirada profunda de la política pública, un debate democrático, franco y pluralista sobre los temas pendientes de Chile. Te invitamos a Enlace USACH, información y opinión al servicio de la ciudadanía. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana, Enlace USACH por la 94.5 y canal 50.2, señal digital abierta, Radio USACH TV. Actualiza tu día con Panorámica, para quedar al tanto de las informaciones que marcaron la primera mitad del día y también saber cómo viene la tarde. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Panorámica, en Radio USACH. Marca la diferencia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH, definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por 7 años en todas sus áreas hasta febrero de 2028. Diálogo profundo con las preguntas que hay que hacer. Entrevistas en Línea 1. Ya estamos de vuelta y con la actualidad. Yo le había indicado que hubo elecciones en RN. Es súper importante el resultado para el cuadro político. No diga que uno esté a favor o en contra, sino que simplemente es un resultado categórico y eso le da una dirección a la política en la oposición. Y como esto también toca con los otros partidos de este sector, vamos a conversar con la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, que fue ministra de Estado, que ha estado muchas veces conversando, es consejera además constitucional. Sí. Constitucional. Sí. Mire, tengo tantas cosas, así que voy a disparar rápido. Primero, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Encantada de estar aquí, gracias. ¿Qué opina del fenómeno Milei en Argentina? Yo creo que es un buen anticipo y alerta sobre el populismo. Una gran amenaza para los países son los populismos de cualquier lado. Y creo que Milei refleja eso. Es una postura radical, más de mensajes que de contenido, y es un riesgo. Yo creo que la política necesita justamente lo contrario, más seriedad, más compromiso, cosas que se puedan cumplir, orden, equipos, propuestas, y Milei apuesta mucho más como a la reacción visceral, y eso convoca, porque finalmente moviliza emociones, y en el caso de Argentina, mucha, como llaman ellos mismos, mucha bronca con la política, y es comprensible que él haya tenido el éxito que tuvo. Pero también hay que mirar las consecuencias de eso. Bueno, Mario Desbordes de Renovación Nacional, que le fue muy bien en la elección de este fin de semana a su lista, bueno, él va a vicepresidente, tiene que ir a segunda vuelta, sí, advertía que lo de Argentina se explica por la desconexión entre los partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda, con la ciudadanía. Hay un mundo, sobre todo vulnerable, la gente que antiguamente decíamos pobre, que decepcionada de los partidos tradicionales empieza a votar por movimientos populistas, de derecha o de izquierda. En el caso nuestro, más bien tirando para la derecha. Lecciones para Chile de eso. Yo creo que tengamos ojo en lo que pase, porque justamente aquí también estamos viendo el mismo síntoma. Cuando vemos, yo soy presidenta de un partido y me da dolor de estómago cuando veo que en todas las encuestas de opinión, la confianza de las personas en los partidos políticos está entre el 2 y 3% en encuestas que tienen nivel de error de 3%. Es decir, es estadísticamente cero. Y eso es resultado de largo tiempo de, como dices, de la desconexión o de haber hecho promesas que no son cumplibles, por eso el populismo es tan dañino, o de no haber logrado, por ejemplo, acuerdos que vayan en beneficio de las personas, y por eso también nosotros fuimos a la reunión con el presidente, porque uno no puede plantearse desde la obstrucción permanente a la marcha del país. Aquí está bien, uno puede tener discrepancias ideológicas, políticas fuertes, pero
pero la prioridad no se puede perder de vista, que es el bienestar de las personas. Ahora, las reformas en Chile son las mismas que estamos discutiendo hace más de una década y media Sí. quizás. ¿Qué es lo que la tranca? Hemos tenido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, pero se trancan las reformas. Y eso ya es responsabilidad de la clase política, porque la ciudadanía quiere reforma, le da lo mismo si es con AFP, sin AFP, si es Estado, si Sí. es privado. Lo que quieren es que le resuelva su problema. Y en ese contexto, ¿qué es lo que tranca la pelota? Yo creo que varias cosas. Primero, un arrastre de reformas que fueron discutidas pero que no llegaron a puerto y no fueron profundizadas. En parte por el impacto político que tiene abordar temas como este. Y eso lo que trae como consecuencia es que llega un momento en que ya no es posible postergarlo más. Entonces yo creo que es necesaria esa discusión. O sea, ¿usted cree que esta agenda esta vez tiene que salir? Tiene que salir. Y yo creo que ese está en el espíritu nuestro y en el espíritu del gobierno. Y lo que necesitamos es analizar con detalle las propuestas. Nosotros hemos hecho desde Bópoli propuestas tanto en pacto fiscal, que se la entregamos personalmente al ministro Marcel el 7 de julio, con una agenda y con contenido. Son 6 líneas de trabajo, proponiéndole que a fin de año tengamos un acuerdo que pueda ser ingresado al Parlamento a comienzo del próximo año. Y en pensiones, siempre hemos tenido nuestros técnicos en la mesa de pensiones. La ministra suspendió esa mesa transitoriamente, después volvimos, y recién el día anterior a la reunión tuvimos la oportunidad de presentar nuestra propuesta. Entonces, la verdad es que no ha habido una discusión de alternativas. Y yo creo que eso falta, que todas las opciones, mira, el diseño de un sistema de pensiones es tremendamente complejo, es mucho más que qué porcentaje va a qué cuenta. Hay muchos mecanismos de financiamiento, hay que hacer análisis de proyección de población, tiene una cantidad enorme de variables. Tenemos que trabajar en esas variables, en el conjunto, no en una variable que sea como la más simbólica. Correcto, además que es el fondo gran parte del fondo de ahorro de un país que permite una política de inversión, o sea, exactamente. Pensiones, pero también el fondo de capital fundamental para invertir y de en qué lo destinamos. Ahí hay un tema bien interesante. Sí. Antes de entrar un poquito al detalle, el encuentro con el presidente, la imagen que salió afuera, que fue tensa, dura, franca, sincera, pero fue una catarsis. De ahí, ¿cambió algo? ¿Esta semana vamos a tener otro clima, algo así, otro estado de ánimo? Sí, yo prefiero calificarla como una muy buena reunión de trabajo, donde cada uno... lo de catarsis yo creo que viene más de la prensa, es un poco de imaginario, pero fue una reunión en que cada uno pudo plantear sus posturas con mucha claridad. Y yo creo que eso ayuda, es como cuando hay problemas de relaciones entre personas, no se resuelven hasta que claramente uno dice, esta es mi postura, esta es mi lectura y esto es lo que a mí me pasa y esto es lo que yo espero que ocurra. Y correcto. Eso sí tuvo lugar y ocurrió, y yo creo que eso era muy necesario. Y ahora creo que se formaron acuerdos de comisión, el ministro secretario general de la presidencia es el que va a tener que coordinar, pero ya están las mesas nuevamente constituidas. Están las personas designadas, nosotros hemos hecho llegar también nuestras propuestas y nuestro pedido es discutamos todo, porque no habíamos tenido, por ejemplo, nosotros posibilidad, como digo, de discutir los contenidos de cada uno de los puntos que estamos ofreciendo, que sean sometidos a discusión. ¿Qué es lo primero? Primero, segundo, tercero. Prioricemos para ir despachando por parte del gobierno. Le mandamos el mensaje de aquí a Radio USACH. Sí, nosotros, y yo creo que estábamos en coincidencia ahí con el presidente, vimos 4 temas. Seguridad, seguridad pública, por ejemplo, la ministra Toá hizo una presentación de agenda, le hicimos ver la urgencia de resolver ese tema. Probidad, no podemos dejar de lado que toda esta discusión se hace en medio del caso Fundaciones, que todavía tiene mucho por mostrar y las investigaciones están recién partiendo, están en 11 regiones, ahora vemos un potencial caso internacional. Yo creo que la embajadora de Chile en Gran Bretaña. Hay que aclarar bien qué pasa con eso también, y eso genera también un ambiente de incertidumbre y, de nuevo, desconfianza en el sistema político, porque se suponía que aquellos que venían a cambiar las reglas
están cayendo en lo mismo, así que también es muy urgente. Y después, por supuesto, pacto fiscal y pensiones, y nosotros agregamos uno que ha pasado como muy por debajo de los demás temas, pero que nos parece prioritario, y que es la infancia. Nosotros siempre hemos dicho, los niños primero en la fila, pero desde que empezamos diciendo eso, ha habido un retroceso. Uno mira la encuesta CACEN y la penetración de pobreza y pobreza extrema mayor en todos los grupos de edad es entre 0 y 3 años. O sea, los niños son los más perjudicados. El rendimiento escolar está en unas tasas deplorables. Mejor Niñez ha tenido una cantidad enorme de problemas. Ahora aparecen también casos de uso de recursos que no están claros. Y agrega una cantidad muy grande de temas que afectan a los niños y nos parece que eso no se puede dejar de lado. Así que la agenda es bien nutrida, es bien intensa, y en todos esos temas tenemos que llegar a acuerdos. Hay compromisos de presentación de proyectos de ley, pero que se arrastran hace tiempo. También le dijimos a la ministra Toá, se suponía que el Sistema Nacional de Inteligencia iba a estar presentado en diciembre del año pasado. La ley antiterrorista con sus ajustes también. Se supone ahora entonces que van a ingresar más rápido, y con eso deberíamos abordar el tema de seguridad. Estamos conversando con la presidenta de Evópoli, Gloria Huth, que además es miembro del Consejo Constitucional. Antes de continuar, hay algunos temas que yo quería conversar. Evópoli y el grueso de RN están claramente en una postura de conversar con el gobierno. Pero la UDI, más bien mayoritariamente, incluso los sectores que antes dialogaban, ahora se fueron a la dura a competirle a republicanos quién es el más duro y quién es el sector hegemónico en la derecha. En ese escenario se han dicho frases que ponen en la alerta la vocación, o si estamos ante dos derechas. Carlos Larraín, que perdió la elección en RN, su lista salió tercera, que fue el que dijo que al gobierno había que hacerlo gritar hasta que gritara lo que ellos querían escuchar. Ese tipo de declaraciones, ¿afecta o no afecta este clima que usted nos presenta, que es muy abierto? Desde luego que yo no comparto esas declaraciones, no ayudan justamente al clima, una cosa que nosotros le planteamos al presidente. Aquí se necesita un mejor tono, porque podemos tener todos los grupos de trabajo, pero tampoco avanzamos si cada vez que uno sale a hacer declaraciones le pegan. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo priorizando el bienestar de las personas, y aquí no podemos nosotros concentrarnos en la cápsula como de las declaraciones de alcance político y no ir a la solución de los problemas. Ahora, en cuáles son las tendencias, bueno, está más o menos claro. La lista donde estaba Carlos Larraín, la que perdió en la elección de RN. Yo no debería comentar sobre las elecciones de partidos amigos, pero es evidente. Lo que quiera aquí en Rodusach, sí, Santiago TV. Pero creo que es una buena señal en el sentido de que si bien hay un grupo duro, ese grupo duro tiene una identidad y es principalmente republicano. Ahí está la derecha dura, la derecha más conservadora y con un mensaje mucho más confrontacional, diría yo, que el que estamos tratando de promover nosotros, y que ha tenido y tiene costos para nosotros. La derecha dura está apostando que en 2 años más va a ganar la derecha. Sí. Y quieren un esfuerzo refundacional, volver atrás muchas cosas que han costado un mundo avanzar. Lo que pasa en Argentina es el fenómeno Milei, pero llevado a Chile. Pero los argentinos son histriónicos, pero una vez que llegan arriba no pasa nada. Acá sí pasa, esa es la diferencia, y por lo tanto no es menor. Ahora, en ese escenario, ¿cómo se sitúa Evópoli? Bueno, ¿apoyaría a los republicanos como tuvieron que hacerlo la vez anterior? Nosotros lo que hemos planteado es que nuestro proyecto político es muy distinto. Nosotros somos un partido de centro derecha liberal, y hacia dónde estamos enfocándonos a fortalecer el centro. Creemos que está claro que hay un grupo de izquierda más radical que tiene su identidad, una derecha más conservadora que también tiene su identidad, y el centro se ha ido quedando un poco más con menos claridad de identidad, pero con mucha necesidad de reforzarse, porque en general uno ve las tendencias de las personas no están en los extremos. Sí. Y por eso creemos que, por ejemplo, ampliar nuestra coalición o incorporar o hacer algún tipo de alianza con amarillos, con demócratas, nos puede permitir
fortalecer ese centro. Creemos que eso es muy necesario porque es un mitigador de estas tendencias que pueden ser extremos y que pueden ser en cierta forma populistas en las ofertas, y creemos que hay que tener mucho realismo para plantear soluciones para el país. Y en un escenario de segunda vuelta ganando la derecha extrema, ¿cómo se va a jugar Evópolis en un escenario tan complejo? Nosotros ya tuvimos una experiencia similar y el acuerdo fue que había por supuesto un compromiso que estaba más en nuestro sector que en la alternativa, que era el presidente Boric, claro. Pero el acuerdo fue no dar apoyo explícito ni ser parte eventualmente si ganaba de su gobierno. Yo creo que en este caso podemos ser aún más comprometidos en decir, en ese caso nosotros no tenemos afinidad en el proyecto político. Ha sido clarísima, Gloria. Quiero agradecerle. La última consulta, muy de pasada. ¿Cómo va el proceso constituyente? Porque ahí también se está notando la radicalidad y los republicanos dicen que no hay que dialogar con nadie si somos mayoría. Pero esta es una constitución que va a durar más allá de un gobierno o de 2 o de 3. Se supone que es para 40, 50 años. ¿Cómo va ese proceso? ¿Huele bien o huele a gladiolo? No, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que el trato entre las personas es de muy alta calidad. Mejor que lo que fue en la primera pero intento. Infinitamente mejor. Y tenemos muy buena posibilidad de conversación, muy buen trato, muy profesional además. Yo creo que eso es un punto de partida gigante. Y después, en las propuestas, hubo una sola oportunidad, que fue el 17 de julio, para subir las enmiendas. Y yo creo que todos ahí subimos nuestra visión de país, clavamos la bandera de lo que nos gustaría, si la Constitución fuera nuestro óptimo, esta es la visión de país y eso es lo que queremos. Pero todos sabiendo que tenemos que negociar, porque esta Constitución, como dice, tiene que servir para gobiernos de distintos signos, y en eso estamos ahora, y mi impresión es que hay ánimo de llegar a acuerdos, no de pasar máquina, como se ha dicho. Yo creo que sí tenemos una posibilidad de avanzar y sobre todo de resolver problemas de las personas, cosas muy concretas. Hay cosas que a mí me entusiasman mucho, que me encantaría poder anunciar, donde ya hay acuerdos transversales. La voy a invitar para hablar de la nueva Constitución. ¿Ya? Estupendo. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Gloria Hood, ex ministra de Estado, presidenta de Evópolis, miembro del Consejo Constitucional, conversando aquí en Línea 1. Tenemos un pequeño cortecito y volvemos. Una pausa y regresamos a Línea 1. Las últimas informaciones en diariosach.cl. Estamos en Línea 1 viajando por las noticias de Chile y del mundo, así es que los que se suman a nuestra transmisión, le contamos que estamos partiendo ya a las 7:30 de la mañana hasta las 9 horas. Nos extendimos porque las noticias son muchas y la gente nos dijo, mire, que un poquito más de lo que están poniéndole. Así que usted, Fabián Escobar, de Diario Usach, nos va a contar más noticias porque están pasando cosas y algunas grandes cosas. Este es el bloque de las noticias positivas. No se asuste, no se vaya. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Feliz lunes 21 de agosto ya. Se nos está pasando agosto lentito, de a poquito. Sí, un ratito más y salvo. La marraquetita hoy día estaba. Pero vamos por partes. ¿Qué hizo el presidente, que fue noticia el fin de semana? Nos vamos a empezar con muy buenas noticias. Lamentablemente, claro, el sistema frontal que se dejó sentir este fin de semana en la zona centro-sur del país, como se le denomina, entre Valparaíso y Biobío, dejó muchas personas damnificadas, y el presidente Gabriel Boric así lo entendió y anunció un bono para las personas que sufrieron los estragos entonces de estas lluvias que se generaron en esta parte del país. El mandatario señaló entonces que destinará un bono destinado a la recuperación de enseres básicos. Dijo tamaño del bono, chiquito, un bonito, un bono, un bonazo. Yo creo que tiene que ver más bien con un bono, no ni bonito ni bonazo, sino con un bono para los damnificados. Para los damnificados
afectados que hayan perdido enseres. ¿A qué se refiere con enseres? Tiene que ver con cosas básicas como por ejemplo un refrigerador, una cama, televisor, microondas, claro, cosas básicas dentro de una vivienda que lamentablemente se hayan perdido por las lluvias. Además, el presidente anunció que hoy lunes a partir de las 8, o sea, ya está, debe haber salido o está atrasado, desde Chillán va a venir en un recorrido, en un largo tour, diría Sol y Lluvia, desde la región de Ñuble hasta Santiago, recorriendo cada una de las localidades afectadas por este sistema frontal que afectó a nuestro país. No sabía caer un puente que ha aislado el presidente. Esperemos que no sufra ningún percance. Habían unos puentes, pero carreteras menores que estaban a punto de colapsar. Claro, la idea entonces del mandatario y su comitiva es pasar por las regiones de Ñuble, Maule, O'Higgins y claro, llegar a horas de la noche a la región metropolitana. Su principal preocupación, de acuerdo a lo que dijo el presidente Boric, es las localidades que han sido afectadas 2 veces. Recordemos que hace unos meses atrás también hubo una lluvia que también afectó a la zona centro-sur del país y muchas de esas localidades han sido afectadas otra vez, así que llamó entonces a postular a este bono y también llenar una ficha correspondiente para después empezar el plan de reconstrucción. Viene un segundo frente. Así lo anuncian. A partir en algunas partes ya la octava, séptima y sexta están ya, pero Santiago también a partir de mañana. Claro, se esperan que lluvias comiencen en la zona precordillerana de la región metropolitana a partir de esta noche y ya mañana se sientan acá en la cuenca central de la región metropolitana. Sin embargo, sigue lloviendo de la región de O'Higgins hacia el sur. Oiga, hay una muy buena noticia en el norte. Por fin hay un poquito de justicia. Claro, hablábamos la semana pasada, recuerda que anunciábamos estos buses de dos pisos que iban a circular por la región metropolitana. Todo Santiago, metro, buses de 2 pisos, con los ministros, le dije, ministra, mire para el norte. A propósito, un paréntesis, a partir de ayer subió 10 pesos el precio del pasaje. Pasó coladito. No son 10 pesos. Claro, son 10 meses. Exactamente, así que ojo ahí al bolsillo, pero vamos a dar buenas noticias para las habitantes de la región de Antofagasta porque ya cuentan con 40 buses eléctricos, los mismos que circulan por la región metropolitana. Son vehículos de alto estándar, sustentables, que no emiten ruido, cuentan con Wi-Fi y puerto USB. El precio del pasaje quedó fijado en 590 pesos y prontamente estarán en circulación entonces ahí en la región ahí de Antofagasta. Hay que andar en la calle con cuidado. Cuando uno va a Europa va un poquito como en Chile, que la chatarra que viene, el transporte mete harta bulla, entonces uno se alerta, pero en Europa usted está paradito y de repente tiene el tren de entrada. Exactamente. No le ha pasado nunca. Sí, claro. Pega el salto, la gente lo mira como diciendo este es suicida. No. Allá el tren anda y anda por rieles y nada de separaciones tan claras como acá. Claro. Así que cuidado cuando los vehículos no meten un bus, ya estamos acostumbrados. Claro, estamos mal acostumbrados. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos de bueno. Los 40 buses prestarán servicios y operaciones entre la Chimba Alto y el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta. También toda la ciudad. Pasando por el centro de la ciudad, ahí en el norte de nuestro país. Así que una buena noticia porque ya habíamos criticado el hecho de que en Santiago se invirtiera mucho en transporte público, no hacían regiones, así que en Antofagasta, la primera región fuera de la región metropolitana que cuenta con buses eléctricos de alto estándar. Y cruzan, como digo, toda la ciudad, porque usted me dice la Chimba Alta, o sea, baja, va a estar en los cerros, baja, cruza la ciudad y llega hasta donde está la Universidad de Antofagasta, el campus sur. Una buena noticia, entonces, y el pasaje quedó establecido en 590 pesos, para que lo sepan las personas. Siga con las buenas noticias, nomás que así va muy bien, Fabián. ¿Cómo estuvo el té en la mañana? Maravilloso, ¿Dulce? Cafecito. Dulce. Un cafecito, con sucralosa, esas cositas cochinas que le hizo yo. Y una marraqueta, eso sí me di licencia hoy día. Claro, crujiente la marraqueta, me imagino como ven. Al hornito un ratito, la mojé un poquito, la metí al horno, porque la dejo congelada. Estaba maravillosa. Como buen colocolino, porque felices despertaron los hinchas de Colo-Colo porque superaron el cuadro popular por 1-0 a Universidad Católica en un partido que se disputó ayer en el Estadio Monumental ante 30.000 personas y clasificó a las semifinales nacionales de la Copa Chile. En un disputado encuentro, entonces, el elenco dirigido por Gustavo Quinteros derrotó a los Cruzados por 1-0. El gol fue obra de Damián Pizarro, algo que los hinchas colocolinos esperaban, el gol de Damián Pizarro, que había estado ahí del 9 de Colo-Colo, que no hacía goles. Pues bien, ayer al fin cayó lluvia y hizo goles. Se encontró con la red y Damián Pizarro ya terminó la sequía. Claro, ¿qué viene ahora para Colo-Colo? Pero un detallito antes de ver el futuro. El Colo está ahí nomás, se perdió una cantidad de oportunidades y al final anduvo soltando las amarras, le podían haber hecho el empate. Entonces hay que trabajar más, muchachos, y el técnico ahí, hágalos que corran, que hagan músculo.
falta precisión. Claro, varias ocasiones de gol perdidas por Colo-Colo. El corazón de uno sufre. Claro, y si uno lo ve de la vereda de enfrente de Universidad Católica, también es preocupante el nivel que está mostrando. No, el Católica Universidad parece Católica. un fútbol amateur, porque ni siquiera, porque los amateurs le ponen pasión. Claro, tiene trabajo ahí el nuevo cuerpo técnico de Universidad Católica, que viene ahora para Colo-Colo. Deberá enfrentar entonces en las semifinales nacionales al equipo que resulte ganador en la llave entre Cobresal y Cobreloa. El primer partido Cobreloa viene anoche. con todo, Anoche y ganó 3-1 Cobreloa entonces en este clásico del cobre entre Cobresal y Cobreloa. Y el segundo partido en Calama. El segundo partido en las Calama. Alturas de Calama. Así que se podría dar una semifinal entre Colo-Colo y Cobreloa, un partido que es como con los historia, viejos tiempos. como en los viejos tiempos. Esos eran los mejores partidos. Oiga, en España, y olé. Claro, porque se terminó el Mundial Femenino que se disputaba en Nueva Zelanda y tenemos nuevas campeonas del mundo. España por primera vez, entonces se coronaron campeonas del mundo en la categoría de fútbol femenino al derrotar por 1-0 a Inglaterra. Entonces las españolas se alzaron como las nuevas campeonas mundiales por primera vez, pero lamentablemente hubo un hecho que empañó el legítimo triunfo de las españolas y tiene que ver con una celebración, un festejo bastante desubicado, por decirlo de alguna forma. El presidente del fútbol español. Claro, esta es la mía, dijo. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, lamentó no sé cómo calificarlo, esto es una cosa, un abuso, de besar a una de las futbolistas en la boca. Lamentablemente la imagen se viralizó por todos lados. Se trata de la futbolista Jenny Hermoso, quien lamentablemente sufrió mal rato, este acoso de parte de esta persona presidente. Fue falta de respeto. Fue una falta. Ella misma lo calificó a través de redes sociales, dijo que no le había gustado nada lo que había ocurrido. Fue en el momento cuando se le entrega la medalla y se le va a entregar la corona que esta persona, Rubiales, no encontró nada mejor que tomar de la cabeza a la futbolista Hermoso y le dio un beso en la boca, lo que también porque además ni siquiera permite que se corra, la toma, o sea, no. Claro, una noticia lamentable y condenable, así lo han mostrado también en redes sociales, que desvía un poco el merecido triunfo de España en el Mundial Femenino y claro, y pone la atención, el foco en este acto de abuso que cometió esta persona, ahí en un acto de celebración de las españolas campeonas del mundo. Bueno, en todo caso, nunca se había transmitido el fútbol femenino con la asidez, con la calidad de transmisiones, con la universalidad con que llegó el torneo. Eso es bien interesante cómo entró el fútbol femenino, ahora sí a lo grande, como es también con los varones, ¿no? Que ya más paritario. Claro, la cancha se emparejó completamente, al menos en el término deportivo. Aún en términos salariales todavía hay mucho por hacer, al menos desde el punto de vista del fútbol femenino, pero España entonces es los nuevos campeones y igualan a la selección masculina que también fue campeona en Sudáfrica 2010. En efecto. Fabián, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, que tenga buen día. Nos vemos mañana. Chau. Bueno, le cuento que sigue avanzando la jornada, vamos con una pausa, esa breve, a usted le consta, brevísimo, y regresamos. Hay mucho más que hablar. Conversación y comentarios en Combinación y Línea 1. Estamos de regreso, las promesas se cumplen, cortito, y vamos con más informaciones. Hubo elección en dos países ayer en América Latina, Guatemala y Ecuador, pero Ecuador nos llega más, primero porque es un aliado histórico de Chile, segundo porque hay muchos chilenos que vivió en Ecuador, muchos ecuatorianos que vienen a Chile, y además porque lo que está pasando en Ecuador es absolutamente insólito, pero nos revive los fantasmas de lo que nos puede pasar a nosotros. Vamos a conversar con el profesor académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, y ya está con nosotros. Gilberto, una vez más, le digo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, auditores y auditoras. Vamos a Ecuador. Primera imagen de los resultados. Sorpresivo el segundo, predecible la primera. Sí, la candidata del correísmo, González, que con 45 años y una experiencia importante en los gobiernos de Rafael Correa, pero también como asambleísta en la última legislativa en el que tuvo 2 años de duración, ha llegado nuevamente primera a una cuestión que no es tan extraño porque el correísmo tiene una fuerza electoral que es entre 1/3 y un 40% como base. Pero había tenido una bajada y ahora más bien hay como un nuevo aire a partir de enero, cuando hay unas elecciones más locales, vuelve a resucitar, da la impresión que iba más de capa caída. Si uno ve las encuestas hay ciertamente altibajos, pero
En general, el correísmo ha tenido un muy buen desempeño también respecto a la elección anterior, donde es el candidato de derecha Lasso el que se impone, que es el presidente. Sí. Y si recordamos, incluso Lenín Moreno era correísta antes de hacer un viraje. Ciertamente el correísmo es una etapa que es recordada por un segmento de la población ecuatoriana con nostalgia, porque fue un periodo de estabilidad y de expansión de la asistencia estatal a distintas necesidades sociales. Como también controversia con el mundo indígena, que en un momento le fue proclive y en otro le fue adverso. Bueno, por los proyectos de la Amazonía. Así es. En cualquier caso, lo que tenemos es una candidata que ha sacado alrededor de un 33%, o sea, exactamente un tercio del electorado, frente a Daniel Noboa, 35 años. La novedad de él es la juventud frente al carácter de mujer de González, a su, más bien a que es una mujer joven, que es una mujer joven, en 45 Ecuador, años. Eso es una novedad por ambos lados. Absolutamente. Con elementos como era el correísmo, también conservadores en algunos elementos. Ella fue una férrea opositora al tema del aborto. Eso hay que colocarlo sobre la mesa. Esta es una nueva izquierda que también tiene algunos elementos religiosos que llaman la atención. La nueva izquierda me refiero de los años 2000. Y frente a este candidato que yo diría que es de centro, con algunos atisbos de centro-derecha, está ubicado en ese segmento, que es Daniel Noboa, una sorpresa. Las encuestas no predecían su llegada. Como muy lejano. Colocaban a otros antes. Que es novedoso por un discurso que se ha centrado básicamente en la economía y en el empleo, que pareciera ser sentido, y eso vamos a ver cómo es el desglose de la elección, al segmento etario más joven, que la verdad quiere un rostro novedoso. Y en ese contexto es que vamos a tener esta segunda vuelta el 15 de octubre, donde es probable que Zurita, el candidato del partido del asesinado Fernando Villavicencio, así como también Topic, que era el Bukele ecuatoriano, le den su apoyo. Vamos a ver cómo vota el mundo indígena. Yacu Pérez, que había tenido un muy buen desempeño electoral en los anteriores comicios, en esta ocasión estuvo muy por debajo de la expectativa. Apenas no votaron por él los movimientos indígenas. No. A pesar de que él la vez anterior se desempeñó muy bien. Tiene que ver también finalmente el lazo que cultivó con el anterior gobierno. Pero el movimiento indígena, que ha sido tan importante en la historia de Ecuador, yo diría que comparable con lo que ocurre incluso en Bolivia, que ha logrado además colocar el rasgo de plurinacional a Ecuador, la verdad es que está bastante fragmentado y atomizado. Y a la hora de votar no es un bloque monolítico. Y eso se notó en estas elecciones. Ahora, dentro de este escenario, la figura de Noboa, que tiene aparentemente más capacidad de recoger alianzas que la candidata del correísmo. Tú mencionabas a los jóvenes. Los jóvenes no les gusta tanto Correa porque es muy autoritario. O sea, más allá de que hizo políticas públicas, más allá que mantuvo gobernabilidad, que es verdad, fue acusado de corrupción. Los que llegan al poder con estilo autoritario terminan corrompiéndose porque nadie los puede controlar. No sé si está tan corrompido como dicen, pero esa imagen está instalada en los jóvenes. No les gustan los presidentes autoritarios a los jóvenes. Aparece Noboa como una figura fresca, nueva, hijo de un candidato eterno, pero el papá era de la derecha, dura. Y postuló como 5 veces, nunca ganó Noboa. De la costa, guayaquileño. Siempre hay una separación entre la costa y arriba la meseta. ¿Eso sigue influyendo en Ecuador? Definitivamente esta división entre la costa, la meseta, la Amazonía, la Cuenca, que es otra ciudad también muy importante, entre Guayaquil, Quito, Cuenca, esa división de alguna manera es sintomática de distintas identidades que se expresan también en movimientos políticos. Hay un elemento que yo agregaría, que es el populismo. El populismo también es una fuerza muy importante en Ecuador. Sobre todo en Guayaquil. En Guayaquil fue crucial por los Bucaram, por Assad Bucaram, el padre de Bucaram, desde Assad a posteriormente a Abdalá, que es quien fue presidente por allá por los 90, hace mucho tiempo atrás. Pero, por ejemplo, hay un presidente como Velasco Ibarra, que tenía ese dicho, denme un balcón y seré presidente, 5 veces elegido. Una sola vez terminó el periodo. Tremendo. Y ciertamente experiencias también autoritarias,
populistas y autoritarias como Lucio Gutiérrez en algún momento. Es decir, es muy diferente. Una sociedad conservadora donde la iglesia también tiene una importante presencia. Recordemos que Bolívar decía: Venezuela un cuartel, una universidad Colombia y un convento definitivamente Ecuador. O sea, hay algunos rasgos que de alguna manera se mantienen y se expresan en estas elecciones, donde el correísmo ciertamente trae a un segmento de la población muy buenos recuerdos, y sobre todo en este momento de tanta incertidumbre, el recuerdo de la estabilidad. Pero hay rasgos verticalistas, diría yo, de la revolución ciudadana, tecnocráticos, de aplicación también de políticas desde la tecnocracia, que ciertamente hoy día a sectores no le hacen toda la gracia, y por lo tanto ese clivaje correísmo-anticorreísmo nuevamente podría funcionar de cara a esta nueva elección. Sobre todo en segunda vuelta, claro, sí, se dan las condiciones. Y muy brevemente, simplemente para decir que si bien el empleo, la economía fue muy importante en el discurso Noboa, la cuestión de seguridad también va a ser crucial en una sociedad que era sumamente segura hace 10 años atrás y que hoy día tiene problemas similares, incluso superiores a los de Chile respecto a inseguridad, y quien de alguna manera se haga cargo de ese tema puede también tener rédito. Profesor Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, amigo nuestro, que es analista internacional. Gilberto, te llevo a que estas elecciones fueron las más diferentes en la historia de Ecuador, porque Ecuador se caracterizaba por estar entre los países más tranquilos, más confiables, más seguros. Hoy día en Estados Unidos hay ciudades a las que se les recomienda no ir, provincias a las que se les recomienda no ir, sobre todo en la costa, a los estadounidenses que llegan a Ecuador. Muchos dicen que ya Ecuador va camino a ser un narcoestado. Estas últimas elecciones, caracterizadas por los asesinatos, no solo el candidato presidencial, alcalde y varios candidatos más a la asamblea. ¿Qué pasó en los últimos 4 o 5 años que pasamos de un estado a otro, pero tan brutalmente rápido? ¿Cómo fue que el crimen organizado capturó este país en un abrir y cerrar de ojos? Sobre todo si tenemos hacemos el ejercicio comparativo con Colombia o Perú en otros momentos, que en medio de desbordes de violencia, Ecuador se mantenía como una relativa isla de tranquilidad. Sobre todo la meseta o los Andes, que comparativamente eran mucho más tranquilos que Guayaquil, siempre con un grado de turbulencia. Pero Quito estaba entre las ciudades más tranquilas de la región, de América Latina. Lo que pasa es que hay una confluencia entre mafias encarceladas, lo que estoy diciendo, las cárceles, las pandillas callejeras y grupos extranjeros, el crimen transnacional, no solamente lo que es tradicional en esta parte del mundo, que es Colombia, sino que incluso algunos procedente de Albania, un país muy lejano, que empieza a forjar esta alianza entre sectores en presidio, pandillas callejeras y presencia del narco. Yo creo que tiene algo que ver con Chile, y esto es lo que tenemos que entender. La pandemia fue una tremenda oportunidad para una expansión silenciosa de este fenómeno del narcotráfico, en un momento en que la población estaba recluida y un Estado tratando de hacerse presente en el acompañamiento social, lo que devino en un cierto relajo de medidas de otro tipo, que finalmente se expresa en una penetración en espacios que no habían sido sino tradicionalmente de tránsito, como Ecuador y Chile, que finalmente se empiezan a transformar en lugares de acopio de droga. El caso del puerto de Manta era una base militar norteamericana que la habían instalado ahí, en el fondo a controlar el narcotráfico, a proteger este puerto, porque las mafias lo que buscan es controlar puertos de países con buena imagen internacional, porque los controlan menos. Hasta que caen en manos de las mafias, se desprestigian y buscan al país de al lado. Es el riesgo que también va a tener Chile con sus puertos, proteger sus puertos. Pero volviendo a Manta, ¿influyó el hecho que sacaran a la base militar norteamericana? Ese fue el presidente Correa, por un acto de soberanía, etcétera, explicable, pero que tuvo este costo. Bueno, es un factor que es necesario analizar en su justo mérito, porque simplemente la comparación superficial, si se hace el ejercicio de pensar en lo que era ese espacio con una base norteamericana que para los efectos de la región básicamente lo que le preocupaba era el ingreso y el tránsito de cárteles de droga, y si lo comparamos
con la situación presente, donde no está esa base dirigida por Estados Unidos, puede tener también de alguna manera ser incidente. Sí, porque Manta ahora es un lugar de acopio, ya no es solo de tránsito. Así es que Ecuador es un país que pasa de tránsito a acopio, que es algo que está pasando con Chile. Yo también lo quiero llevar a la coordenada local, que es algo que está pasando en Chile. Y donde hay que mirarlo con mucho atención, porque finalmente esto no solamente se remite a lugares de acopio, sino que todo un sistema de penetración con las clases, las élites locales. Sí. Y donde también empieza a existir una red de corrupción y de dependencia del Estado a este tipo de negocio, donde los personajes que en cambio encaran esta situación y denuncian esta situación, que fue lo que hizo Fernando Villavicencio, terminan muertos. Eso es lo peligroso de lo que ocurrió con Ecuador, que yo creo que Chile lo tendría que seguir con mucha atención para efectivamente colocar atajo a una situación que ciertamente ya tiene muy malos indicadores, pero que podría, ¿por qué no?, llegar a una situación como esta. Estas elecciones fueron una de las más custodiadas de la historia, que finalmente transcurrió sin los incidentes que muchos se imaginaban. Pero tenemos una segunda vuelta y tenemos un gobierno que va a durar 2 años, donde una de las preguntas es año y medio, ni siquiera le da 2. Es precisamente, el 2025 ya vamos a estar en otra campaña, en otra coordenada. Pero pueden ser cruciales, no solo para un eventual regreso de Correa si gana González, que es lo que estoy diciendo, sino que son cruciales también para ver qué va a ocurrir con esta sociedad que se ha vuelto estructuralmente insegura en muchos sentidos. Y dependiente del poder de los narcos que desde las cárceles, dicen, están dirigiendo. Es una novedad. Tú mencionaste al pasar incluso las mafias internacionales. Siempre ha sido Colombia, México. Pero recordemos que tenemos serios problemas con la mafia albanesa. ¿Qué rol juega esta mafia nueva que viene de Europa? Precisamente en lo que es distribución y tránsito de droga tiene un papel importante para, a partir de centros de acopio, finalmente llevarla hasta el consumo que está en el viejo mundo. La colombiana siempre está pensando más bien en cómo internarlo hacia Estados Unidos. La albanesa, en cambio, cruza el charco, el Atlántico, y lo lleva a ese lugar. Es muy preocupante lo que está pasando, y este triángulo entre mafias transnacionales, carteles de crimen organizado transnacional, más mafias encarceladas que están en prisión. Hemos visto motines impresionantes en Ecuador. Y las pandillas callejeras, que en otros lugares son llamados maras. Ese triángulo transforma las sociedades anteriormente pacíficas en este hervidero de inseguridad como es Ecuador hoy. Bien, pues te agradezco, Gilberto, por este panorama un poquito desolador, pero hay que aprender de eso, porque eso nos está acercando, y nuestros puertos, San Antonio, Mejillones, todos están, el narcotráfico internacional los ve como puertos para poder embarcar sus drogas a otros mercados. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Muy buenos días. Parece que vamos a tener en cualquier momento el ministro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para informar de lo que está aconteciendo con estos frentes de, no sé si mal tiempo sea la palabra, frente de lluvia y viento, porque va a hablar en cualquier momento. No sé si ya tenemos conexión, porque por lo menos se ve la imagen del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ha recorrido bastante el país en estos lluviosos y ventosos días. De los municipios puedan también desplegar sus medios. Otro aspecto importante dentro del sistema de observación que tenemos, las estaciones de monitoreo de la Dirección General de Agua, tenemos hasta este minuto 20 estaciones que están con umbrales en nivel rojo y 3 que están con umbrales a nivel amarillo. Estas estaciones están en constante monitoreo para ver si la tendencia es al alza o a la baja. Con esto nos permite ir activando los mensajes SAE en coordinación con los observadores que tenemos en campo y también con la información que nos llega a los municipios. Se han activado procedimientos importantes de evacuación como casos preventivos, caso puntual Licantén. Licantén desde el día jueves se tomó contacto en cuanto se recibió la alerta con los alcaldes correspondientes, y Curepto, misma situación, donde se permitió que la gente con tiempo pudiera salvar cosas de su casa, los elementos esenciales, y ayer durante el día con vocerías, con vocifería de la gente, de los vehículos de emergencia, carabineros, bomberos municipales. Durante el día se estuvo sacando la gente, y durante la tarde, aprovechando la hora de luz, se envió el mensaje SAE para hacer esta evacuación. Se están manteniendo los contactos con todos los sistemas, y se mantendrá informado al término del COGRID las novedades que podamos tener.
Muchas gracias. Ahí está hablando el director del Servicio Nacional de Seguridad, Álvaro Ormazábal. Ahora toma la palabra el subsecretario de Interior. Se fueron. Ahí está, se fueron. Eso, en suma, para cortársela, viene un nuevo frente mal tiempo que ya está entrando. En la región metropolitana será mañana, pero tiene características más frío, por lo tanto la isotermia va a estar más baja y por lo tanto vamos a tener más nieve y más hacia abajo, la isotermia cero, más lluvia, pero abajo de la cordillera, por decirlo así, y va a ser durante varios días hasta por lo menos el miércoles en la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a conversar más noticias cuando ya avanza la mañana, 8:43 minutos. Una pausa y regresamos a Línea 1. Las noticias del mundo en Línea 1 Internacional. El mundo también está. El mundo también está en Línea 1. Vamos a conversar con Germán Pérez, nuestro editor de Línea 1, para ver un panorama internacional. No solo la embajadora de Chile en Londres hace noticia por el famoso proyecto de $5 millones que había presentado a la gobernación del Biobío, que le ordenaron pararlo porque lo seguía adelante mientras estaba de embajadora. Hay un lío. Bueno, eso va a tener su desarrollo. Pero vamos también a Inglaterra a otras noticias, pero bastante más siniestras. Van a citar ahí a la embajadora y al canciller a la Cámara, así que veamos qué pasa con eso durante la semana. Pero es importante mirar al mundo, Alejandro. Vamos a hacer un viaje por el mundo durante este bloque con noticias internacionales. Ya lo decías tú respecto a lo que ocurre en Reino Unido. Hace pocos minutos se ha sabido que la enfermera británica Lucy Letby, de 33 años, recordemos que ha sido condenada por un tribunal inglés a cadena perpetua por el asesinato de 7 bebés y el intento de asesinato de otros 6 en un hospital de Chester. Esto entre 2015 y 2016 ha sido noticia en los últimos días. El juez James Goss del Tribunal de la Corona de Manchester anunció la condena después de mencionar cada uno de los cargos contra la enfermera, de quien dijo que hubo premeditación, cálculo y astucia de sus acciones. De acuerdo con las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía durante el juicio, Letby mató a los recién nacidos inyectándoles aire con una jeringuilla vía intravenosa mientras trabajaba en el hospital de la Condesa de la ciudad de Chester. ¿Se sabe de algún motivo? Porque estaban niñitos enfermos, que estaban desahuciados, o simplemente porque estaba patinando? Por el momento no son antecedentes que se conozcan, pero esta condena es bastante abultada, una cadena perpetua que finalmente recibe por estos 7 asesinatos y otros 6 que habría intentado realizar esta enfermera. Vamos a cambiar de tema. Asesina en serie, eso así es. Vamos a ir a Ecuador, ya lo conversábamos anteriormente en nuestro bloque de combinación Línea 1 con el analista Gilberto Aranda, la correísta Luisa González y el joven empresario, Daniel Noboa, se disputarán finalmente la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de que el escrutinio de las elecciones les sitúe como los 2 candidatos más votados. Llamaron la atención algunas imágenes, no sé si las tenemos por ahí, de la votación de uno de los candidatos, el que reemplazó a Fernando Villavicencio, recordemos, luego de ser asesinado hace algunas semanas atrás, totalmente custodiado tanto por la policía como por militares. Mira, ahí están las imágenes que estamos revisando a través de nuestro canal Santiago TV. Bastante seguridad para que pueda emitir su voto, incluso con chalecos antibala, también con este casco, e incluso estas sabanillas de alguna forma que también hacen de cuerpo antibala para evitar que sea acribillado, también como ocurrió, recordemos, con Fernando Villavicencio. Cristian Zurita no salió en la papeleta porque no alcanzaron a reimprimirla. Claro. Por lo tanto, la gente votó por el fallecido, por el asesinado,
Villavicencio y no por Cristian Zurita, así que ni siquiera se pudo conocer, y además como votó en esas condiciones, ni siquiera podemos decir que ha construido imagen para futuras elecciones. Así todo salieron terceros. Detrás que dejara mirar el momento de la votación, pero no se le dio la cara. Había un tema de seguridad de por medio. Oiga, también en estas elecciones en Ecuador se realizó un plebiscito, en un precedente que se marca también a nivel mundial al decidir mediante este plebiscito, este referéndum, detener la explotación de petróleo en uno de sus mayores yacimientos, que está situado en el Parque Nacional Yasuní. En la Amazonía. Así es. Se considera, de hecho, el corazón de la Amazonía ecuatoriana, uno de los epicentros mundiales de la biodiversidad, con casi un 58% de los votos escrutados, el 59,14% de los ecuatorianos y ecuatorianas votó sí a cesar las operaciones de este bloque 43 ITT, frente al 40,86% que votó que no a detener la actividad de este yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador. Ecuador tiene poca Amazonía. ¿Usted vivió allá, pues? Sí, yo viví. Tiene poca Amazonía porque en un litigio con Perú perdió el grueso de su Amazonía. Claro. Que es lo que demandaba Ecuador, en territorios que ni Perú ni Ecuador controlaban soberanamente por sus autoridades, porque eran selvas. Y eso les reduce mucho, por lo tanto, para ellos es la entrada a la Amazonía. Es primordial. Y es poco lo que les queda de reserva frente a lo que ellos han reivindicado históricamente. Pero Amazonía que es considerado uno de los mayores fuentes de biodiversidad en el mundo y en esta parte particularmente del mundo, ¿no? Y la destrucción de la Amazonía es para llorar a gritos, entendible el plebiscito. Claro, mire, en Ecuador, Alejandro, vamos a seguir viajando por el mundo. No solo se realizaron estas elecciones en Ecuador, sino que también en Guatemala. Ahí está un poco más compleja la situación, ya le voy a contar por qué. Este domingo se realizaron estas elecciones en Guatemala, con un cambio de rumbo de alguna manera, con la elección del académico Bernardo Arévalo de León como su nuevo presidente para el periodo 2024 y 2028, y un nuevo rechazo a la candidatura, recordemos, de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, que ha postulado varias veces. Tercera derrota ya. Sí. En las urnas. Hay algunos que postulan y postulan porque además postular es una profesión por el manejo de recursos que le entran, que salen. Hay que tener cuidado con esas prácticas de repetirse. Pero Bernardo Arévalo es un personaje interesante. Y con cifras históricas en esta elección, porque obtuvo 2,4 millones de votos en total, que es la cifra más alta en la historia de Guatemala, mientras que Torres, su más cercano perseguidor, acumuló 1,5 millones de papeletas a su favor. Hay complicaciones, eso sí, porque se espera que en este balotaje finalmente enfrentara una situación bastante compleja en la justicia. Sí, bueno, la verdad es que Bernardo Arévalo es un diplomático, académico, un hombre progresista, en un país bastante conservador, y por lo tanto ha habido de un comienzo un intento de un sector de los jueces de bajarle la candidatura, impedir que postulara. Por lo tanto, gana enfrentado a un conflicto con el Poder Judicial, pero la superioridad de los votos dobló a la que le seguía en la segunda vuelta. Es bien difícil que destituya a la justicia a un presidente elegido con esa mayoría. Sí, como les decía, ahora las miradas están puestas en el Ministerio Público de Guatemala, que desde el 12 de julio pasado ha intentado suspender la candidatura del ahora electo presidente de Guatemala y también a su partido político, el Movimiento Semilla. De hecho, hace un par de días, el fiscal Rafael Chiche, sancionado por Estados Unidos, al igual que la cúpula del Ministerio Público, indicaron que este mismo lunes 21 de agosto podrían haber capturas en contra de algunos miembros de este partido. Esos jueces fueron condenados en Estados Unidos por corrupción. Claro. Son los mismos que quieren bajar a Arévalo. Claro, y ahora podrían haber detenciones durante esta jornada, así que vamos a quedar pendientes respecto a esto. Esto es por un caso de supuestas firmas ilegales en el año 2018, así que vamos a quedar atentos a lo que sucede también con estas elecciones en Guatemala y a lo que pueda suceder eventualmente con estas anunciadas detenciones. Oiga, el fenómeno del cambio climático sigue generando estragos a nivel mundial. Ya
sea por inundaciones o también por incendios forestales. El presidente y la primera dama estadounidense Joe y Jill Biden viajan durante esta jornada a Maui. Hay bastantes promesas, esperan que haga algunos anuncios ahí en Hawái para visitar la zona afectada por los incendios. Y también hay preocupación en las autoridades californianas que evalúan el impacto de la tormenta tropical Hillary, el primer ciclón de estas características que azota en este territorio en 84 años, Alejandro, con vientos sostenidos de hasta 80 kilómetros por hora. Y además, otro fenómeno climático, pero ahora en Pakistán. Unas 76.000 personas fueron evacuadas en el estado de Punjab, en el este de Pakistán, ante las inundaciones causadas por la mayor crecida en 35 años del río Sutlej, propiciada por la descarga de agua río arriba de la vecina India. Son parte de las informaciones internacionales que a esta hora son noticias en el mundo. Permítame agregar otro más. Rusia, Dígame. la colisión de la sonda Luna 25. Sí, efectivamente, porque durante todo el fin de semana fue noticia justamente lo sucedido con esta sonda rusa Luna 25, cuya misión era ser la primera nave espacial en alunizar en el polo sur de este satélite terrestre y que finalmente se estrelló contra la superficie lunar. Se han anunciado investigaciones para ver qué finalmente fue lo que ocurrió. Un duro golpe para las pretensiones rusas de recuperar el liderazgo en la lucha por el espacio, que además está asociado a las telecomunicaciones, la industria de guerra, de los misiles van, misiles vienen, etcétera. Deben haber varios científicos caminos a Siberia en este rato. Oiga, nosotros vamos a seguir revisando con esta nueva dinámica que tiene Línea 1 partiendo a las 7:30 de la mañana, pero todos los días vamos a tener también informaciones internacionales. Ahora, ¿qué sucede durante la jornada? En Agenda del Día. Vamos a revisar de inmediato. Muchas gracias, Germán. Vale, chao. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la Agenda del Día. La agenda del día, a esta hora el subsecretario Manuel Monsalve ya entregó junto al director nacional de Senapred, la Oficina Nacional de Prevención de los Desastres, encabezaron una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Participaron diferentes ministros, delegaciones presidenciales en las regiones de Valparaíso, Metropolitano, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. La mayor tragedia en O'Higgins y Maule, Ñuble también, por los desbordes de río, hay muchos damnificados y por lo tanto los planes de ayuda. Eso es lo que van a comunicar en algún momento más. A las 10 horas, el diputado Daniel Manucheri, junto al alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, hermano, concurren hasta la Fiscalía Nacional para conocer el estado de avance de la investigación por presuntos graves casos de corrupción ocurrió en la Municipalidad de Coquimbo durante la gestión del exalcalde Marcelo Pereira. Asimismo, van a solicitar que se agilicen diligencias y entregar nuevos antecedentes. 10 de la mañana, los diputados Francisco Undurraga, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, y Andrés Yuanet, integrante de la misma, se reúne con el embajador de Israel en Chile, Gil Artsegeli, para recabar antecedentes sobre la negativa que le dio del gobierno de Chile a ser parte del proyecto de exploración del lado oscuro de la Luna, al que había sido invitado nuestro país, lo que incluía la participación de 5 ingenieros en dicho proyecto. Israel, aliado estratégico de la defensa de Chile, es raro esa decisión. A las 10 horas también se realiza el lanzamiento del cartel completo de artistas que van a participar en las fondas, compadre, la fonda del Parque O'Higgins. Ya se empieza a preparar ya septiembre y terminó el año. A las 10:15, en Linares, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza comité de crisis con autoridades de la región del Maule ante el sistema frontal y anuncia ayudas, bonos, que serán más concretos en las próximas horas. 10:30, el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto con la secretaria general María José Hoffman y el diputado Jorge Alessandri, harán un llamado al gobierno para agilizar el fast track legislativo de seguridad. Y le cuento que ese no fue el tiempo. Pero el Colegio de Profesores, al mediodía, de profesoras y profesores, informa de la consulta nacional de las bases del profesorado que se va a desarrollar el próximo miércoles 23 de agosto y que podría terminar en un paro indefinido. Le han dado poquito de aire al nuevo ministro para que mejore la propuesta que les hizo llegar el viernes recién pasado. Nos estamos retirando.
Ahora partimos a las 7:30, terminamos a las 9, pero quiero decirle que usted nos puede seguir en vivo, por lo tanto también por Radio USACH, por Santiago TV, por Diario USACH en la señal online y en nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Nos despedimos cuando son las 9 de la mañana en punto. Muchas gracias, lo esperamos mañana a las 7:30. Fue Línea 1 con Alejandro Guillet por Santiago TV y Radio USACH. Hasta pronto.